explícita o derivación de funciones definidas implícitamente también, nada más que para no estar escribiendo o estar diciendo todo ese nombre bastante largo, generalmente lo ponemos como derivación implícita nada más. Y vamos a empezar con algunas de las aplicaciones. Aplicaciones únicamente de funciones algebraicas por el momento, que van a tener que ver con precisamente funciones definidas implícitamente. En el caso de algunas figuras geométricas, por ejemplo, vamos a calcular lo que es la tangente a partir de lo que es la derivación implícita. Vamos a calcular también ya máximos y mínimos de polinomios para poder hacer las gráficas o al menos bosquejos de las gráficas de polinomios de una manera bastante buena, bastante exacta. Y la parte de máximos y mínimos también nos va a llevar entonces a las aplicaciones sobre funciones ya directamente. En particular, algo que se llama optimización, donde la idea es precisamente, como lo indica el nombre, optimizar, es decir, aumentar ganancias, reducir costos, etcétera, etcétera. Esa es una aplicación directa que van a tener los máximos y mínimos de una función. Y después de ver todo eso, o a la par de estar viendo todo eso, vamos a ver la parte de las fórmulas que se utilizan para derivadas de funciones trascendentes. Aunque las vamos a definir una semana después, digamos, utilizando el concepto de la integral. Es decir, vamos a ver primero la parte de la derivación mediante fórmulas, pero después vamos a ver por qué es que funcionan esas funciones trascendentes. No va a haber tanta diferencia, va a ser una diferencia como de una semana o unos 10 días cuando mucho, de tal manera que primero vamos a poder definir lo que es la integral de funciones algebraicas de una manera relativamente sencilla mediante lo que son las sumas, sumas infinitas. Y de inmediato vamos a definir entonces lo que son, vamos a estudiar una semana completa, lo que son las funciones trascendentes, de dónde salen y por qué sus derivadas son precisamente las fórmulas que vamos a ver, que yo esperaría que pudiéramos ver a más tardar esta semana, para que la semana que viene entonces ya estemos nada más haciendo las listas de ejercicios y pues nos pongamos más o menos a la par de lo que es el calendario de estudios del poli. Les recuerdo, por si no han checado el calendario oficial, que al parecer, yo tampoco lo recuerdo muy bien, habría que corroborar. Al parecer, en el calendario de estudios viene marcado, déjenme checar mejor de una vez, porque no estoy completamente seguro. Y les comparto el calendario oficial, que según yo no ha cambiado, no ha llegado ningún comunicado de que cambie. Y si se fijan, aquí vamos a ver, donde está así encerrado en algún círculo, perdón, en punteado, en rectángulos punteados, pero que no está marcado aquí como si fuera día inhábil oficial, pues a final de cuentas son días inhábiles. En particular, entonces, el 1 y el 2 de noviembre, la semana que viene, el lunes y el martes no vamos a tener clases. De por sí no tenemos clases los martes, pero bueno, entonces ya vamos a perder otra clase más, el día 1 de noviembre. Y el día 15 también de noviembre, ese es lunes, y ese pues viene también como suspensión, día inhábil, es suspensión obligatoria. Y no sé por qué aquí lo ponen como suspensión de labores por acuerdo sindical, cuando en realidad nos dan de por sí el 2 de noviembre y más bien por acuerdo sindical ahora nos van a dar también el día 2, el día 1. Entonces, 1 y 2 de noviembre no tenemos clases, el 15 de noviembre tampoco, o sea que ahí también vamos a perder lo que son esos 2 días. Pero sí nos va a alcanzar, vamos a tener prácticamente todo noviembre y todo diciembre para estudiar las funciones trascendentes y ya métodos de integración en particular y algunas aplicaciones también del integral. Pero entonces, de una vez, para que quede en su agenda, el día lunes y también el día martes aparece en el calendario oficial que no tenemos clases.
Vamos a empezar entonces con los temas. Ya les platiqué de qué van a ir estas siguientes 2 semanas, incluida esta. Y vamos a empezar a grabar. Recording in progress. Y ahora sí. Entonces, funciones definidas implícitamente. ¿A qué le vamos a llamar funciones definidas implícitamente? Aquí, de alguna manera, lo que va a pasar es lo siguiente. Se utilizan para relacionar variables. Dos variables, por ejemplo. X y Y, digamos. Donde Y es igual a una función de X. Pero se sigue utilizando. Se utiliza en la definición de la relación. Y nosotros tenemos muchísimos ejemplos. Aquí, por ejemplo, 1. X por Y igual con 1, por ejemplo. Esto es una forma en cómo podemos relacionar estas dos funciones, que de hecho esta la podemos despejar. Esta se puede despejar y dar una Y igual a una f de X de manera implícita pasa a ser explícita. El problema es que no siempre podemos hacer eso. Por ejemplo, 2. X cuadrada más Y cuadrada igual con 1. Esta ya es un tipo de ecuación muy común, muy recurrente. Ustedes ya conocen este tipo de ecuaciones. De hecho, aquí lo que nosotros tenemos es una relación entre dos coordenadas. Esto se puede ver como la relación entre las coordenadas de que representan hablando de forma geométricamente analítica. Es decir, en geometría analítica, que representan x cuadrada más y cuadrada igual con 1. Una circunferencia de radio 1 con centro en el origen. Muy bien, entonces de una circunferencia de radio 1, como dice su compañero, r igual con 1, y centro en 0,0. Entonces, va a ser muy útil tener ahora lo que son estas funciones definidas implícitamente. ¿Por qué? Resulta que si tratamos de expresar explícitamente esta función, obtenemos y igual con más o menos raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada, lo cual es un problema bastante grave, porque para empezar nosotros no podemos considerar a esto como una función. Entonces esto no es una función. Es decir, las funciones definidas implícitamente de alguna manera le están dando la vuelta a lo que es la definición de una función. No son en realidad una función hablando en el sentido estricto. Por eso estábamos diciendo hace rato, es una relación. Si ustedes recuerdan, aquí otra vez la palabra relación. Si ustedes recuerdan, cuando comenzamos con el estudio de las funciones, habíamos dado lo que era la definición de una función. Y habíamos dicho que era una relación que, valga la redundancia, relacionaba dos variables, una X con una Y, de tal manera que bla, 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 bla. Toda la definición. Ustedes seguramente en su curso de matemáticas discretas ya vieron lo que son las relaciones de una manera mucho más amplia. Las relaciones simplemente son parejas ordenadas o se pueden considerar también como cualquier subconjunto de parejas ordenadas en el producto cartesiano de dos conjuntos. Y decimos que es una relación de A con B, digamos. Y después hablan
ya de manera más particular de lo que son las funciones, y lo que dicen es lo mismo que nosotros dijimos y que viene en la definición del SPIVAC, que fue la que estuvimos utilizando. A una X del dominio le corresponde una y solo una, máximo, Y del rango. Y entonces, eso era una restricción muy, muy fuerte. ¿Cuál es el problema aquí? Resulta que a una Y del dominio, perdón, a una X del dominio, le van a corresponder 2 del rango, porque incluso aquí lo estamos diciendo. Puede ser más o menos la raíz cuadrada de un número como este. Eso es un grave problema. Porque entonces aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Pues de tener nuestra función definida implícitamente, así, como una circunferencia. Uy, ahí ya empezamos mal. Déjenme primero trazar entonces, mejor así, utilizando las herramientas de Zoom. Así, digamos. Resulta que nosotros vamos a cambiar nuestra definición de función, o bueno, no la vamos a cambiar como tal, sino que más bien cuando trazamos la representación de cada una de las partes de esa función que estamos definiendo, que como tal estábamos diciendo que no es una función, pues lo que vamos a obtener es algo como esto, una de dos, o solamente la parte de arriba, bueno, déjenme borrar porque tiene que ser así más bien, solamente la parte de arriba o solamente la parte de abajo. Entonces, podemos relacionarlo así. Digamos que este fuera el, déjenme poner los signos, el más correspondería con la parte superior y el menos correspondería con la parte inferior, el rosita. Entonces, eso como tal no es una función. En principio no debería tener derivada. Ahora bien, nosotros estamos ampliando entonces lo que es nuestro concepto de función a lo que es una relación. Y resulta que sigue funcionando lo que es la derivada. Aquí estábamos diciendo, la y se puede ver como una función de x, pero se utiliza en la definición de la relación, como en este caso, por ejemplo. Y si nosotros queremos prescindir de utilizarla y se nos ocurre hacer un despeje, si es que se puede hacer, ya hemos visto en varias ocasiones que los despejes se empiezan a complicar bastante de repente. Entonces, estamos construyendo ahora toda una teoría para que no sea necesario estar haciendo estos despejes. Vamos a trabajar con las funciones definidas así, implícitamente, donde la variable es parte de la misma definición de lo que es la función. ¿Y qué es lo que va a provocar? Pues resulta que entonces todas las figuras geométricas que ustedes conocen de geometría analítica las vamos a poder analizar con esta herramienta tan poderosa que es la derivada. E incluso en algunas ocasiones va a resultar mucho más sencillo hacer las derivadas de manera implícita que estar expresando de manera explícita nuestra función y después hacer las derivadas. Es mucho más fácil derivar aquí las potencias al cuadrado que estar derivando una raíz cuadrada. La de la raíz, a pesar de que es la misma fórmula, la de la raíz queda horrible. Sobre todo porque estaríamos trabajando con exponentes fraccionarios. Entonces, ya que tenemos definidas a las funciones implícitas o definidas implícitamente, vamos a ver lo que es la derivación implícita. Derivamos funciones definidas implícitamente y aquí es muy importante que vamos a utilizar usando la regla de la cadena. Si nosotros recordamos que y es igual a f de x, entonces cuando nosotros derivemos derivada respecto a x de la variable y, pues esto va a ser entonces f' de x por la derivada respecto a y, déjenme ver aquí, no, respecto a x de y, solamente así. Y esta
se va a quedar indicada. Ahora bien, lo que vamos a hacer entonces es derivar implícitamente y cuando se quede indicada, aquí afortunadamente esta derivada solamente va a quedar con una potencia 1, vamos a hacer un despeje. Al menos este es el procedimiento usual. Algunos de ustedes a lo mejor les enseñaron algún otro procedimiento mediante el cual en vez de utilizar derivadas lo que hacen es utilizar diferenciales. Y después salen con un pequeño detalle donde dividen las dos diferenciales. Entonces ahí, ese procedimiento no es que esté del todo incorrecto, pero tampoco está del todo correcto, porque no hemos visto lo que es una diferencial. Las diferenciales las vamos a dejar para más adelante, para la hora de cuando empecemos a ver algunas aplicaciones que de hecho nos van a llevar a la parte de cálculo integral. Pero entonces ese método vamos a tratar de no utilizarlo, aunque si ya lo conocen, pues a lo mejor lo pueden seguir usando. Pero vamos a tratar de hacerlo de esta manera. Vamos a utilizar la regla de la cadena. Aquí no se ve mucho realmente cómo estamos utilizando la regla de la cadena, pero en realidad lo que va a suceder es lo siguiente. Nosotros tenemos una función así completa, f de x, y. Es una función que depende de las dos variables. Entonces, en realidad, cuando nosotros derivamos respecto a la x, lo que va a pasar es lo siguiente. Primero, derivamos respecto a y. F de x, y. Y esto se va a convertir entonces en la derivada respecto a x de la f por la derivada respecto a x ahora de la y. Es como si tuviéramos una composición de dos funciones. Recuerden que la función como tal de dos variables incluye a la función implícita. Esta es una f de x, es una función de x. Entonces, de alguna manera aquí estamos utilizando la composición. Tenemos una función dentro de la otra función. Y por eso es que utilizamos así la regla de la cadena. Es la derivada primero de la f por la derivada de la y. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a ver algunos ejemplos. Y en los ejemplos, pues vamos a aprovechar para seguir utilizando lo que son las funciones definidas implícitamente. Vamos a ver ejemplos de esos mismos. Pero ya aprovechando el tema, pues les vamos a ir derivando. Nuestro primer ejemplo, vamos a ver cómo se comporta la función dada por x cuadrada más y cuadrada igual con 1. Entonces aquí, primero, derivamos normal. Aunque esa palabrita ya está perdiendo un poco de significado, ¿no? Normal. Como usualmente lo hacemos. Eso es lo que querríamos decir en este momento. Derivamos normal la función. Y cuando lleguemos, o cuando la expresión dependa también de y, de la variable y, igual con f de x, derivamos usando regla de la cadena. Así como lo hicimos hace rato, en esta parte de la definición. Vamos a ver entonces en esta nueva página. ¿A qué nos referimos con eso? Vamos a ver. Derivamos respecto a x. ¿A quién? A x cuadrada más y cuadrada igual con 1. De alguna manera esto es un abuso de la notación. En realidad lo que nosotros estaríamos haciendo realmente es lo siguiente. Esta es la derivada respecto a x de la función que está a la izquierda, de la expresión a la izquierda, x cuadrada más y cuadrada. Y esto debería ser la derivada de lo que está a la derecha. En realidad esto es lo que es lo correcto. Pero es usual escribirlo como lo tenemos arriba con un pequeño abuso de la notación.
Ahora bien, aquí es donde empezamos a derivar. Por ejemplo, nosotros ya sabemos que la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Entonces, esto es derivada respecto a x de x cuadrada más derivada respecto a x de y cuadrada. Y esto va a ser igual con ¿cuánto? La derivada de 1, ¿cuánto nos da? 0. En este caso ya 0. Las constantes aquí, pues de una vez las vamos a volver 0. ¿Y qué es lo que va a pasar con el resto de las funciones? Pues derivamos normal, como usualmente lo hacemos. Eso es a lo que nos referíamos. Primero, derivada de x cuadrada. Pues nosotros sabemos, tiene que bajar el exponente por x y el exponente menos 1. Entonces a la 1. Y se queda así. Más. Y aquí, ojo con lo que vamos a hacer en la siguiente entonces, con esta parte. Derivamos normal. Solamente que aquí hay que considerar que la y es una función de x, por eso utilizamos la regla de la cadena. ¿Pero a qué nos referimos con que es normal? Pues utilizamos las mismas reglas. Aquí es una potencia, vuelve a bajar el exponente por y a la 2 menos 1 nos daría 1, pero como es utilizando la regla de la cadena y y es una función de x, aunque realmente no sabemos cómo se comporta, la vamos a dejar así, indicada. Todo esto igual con 0. También es usual que ya cuando la tenemos así, indicada, le podemos poner el paréntesis. Generalmente, vamos a escribir un poquito más. Generalmente la manejamos como una notación particular. 2x más 2y, y aquí derivada respecto a y, perdón, derivada de y respecto a x. Esto es lo que da origen a ese segundo método que podríamos utilizar si estuviéramos viendo diferenciales. Ese segundo método lo que hace es derivan respecto a x, luego derivan respecto a y, como si fueran dos variables separadas. O más bien, en realidad lo que estarían haciendo es calcular la diferencial respecto a x, luego la diferencial respecto a y, y después esas dos diferenciales de alguna manera las despejan y las ponen como si fuera esta fracción. Pero como les decía y como por ahí ya habíamos platicado, la notación es esta. Una cosa es la notación y otra cosa es el significado. Esta notación es la notación para derivada, no es una notación de una fracción. Entonces, ese método, con todo y que nosotros estaríamos diciendo que es utilizando diferenciales, aún así es un abuso del lenguaje como generalmente lo hacen en algunas otras áreas. Por ejemplo, lo que platicábamos de la física, ¿no? De que a veces abusan un poco de lo que es el lenguaje. Y ahí también una recomendación entonces, vean lo que son los videos de Richard Feynman, donde Richard Feynman era un premio Nobel de física del siglo pasado. Eh, Estuvo dando clases incluso a nivel posgrado, creo que un año o un semestre en la SFEM. Eh, Tuvimos la fortuna de tenerlo ahí algún tiempo. A mí no me tocó, fue como en los 60s o en los 70s, Profe, pero ¿qué pasó? este Feynman fue el que fue profesor de Bill Gates. No sé si le dio clases a Bill Gates, tal vez. No creo que haya sido su profesor como tal. Acuérdense que sobre todo en Estados Unidos, el sistema de las universidades es como el sistema de la UNAM, donde en realidad las clases son relativamente abiertas. Ustedes pueden tomar, o al menos eso es lo que tengo entendido, pueden tomar clases de otras facultades. A lo mejor, aunque no les cubran créditos, pero las meten porque pues, así es el sistema, ¿no? Es muy abierto, eh, comparten mucho la información. No creo que haya sido como tal su profesor, pero a lo mejor se metió a alguna de sus clases. Ah, ok, ok. Pero sí, yo creo que sí tuvo esa posibilidad de tomar alguna clase con él, porque además pues, era famosísimo ya desde los años 70 y pues en esas épocas ya Bill Gates seguramente ya andaba en la universidad, en los 70 en los 80s. Pero bueno, chequen algunas de sus pláticas. Hay una plática muy buena precisamente de lo que les estoy hablando. Los físicos ven a las matemáticas como una herramienta y la utilizan como eso, como una herramienta.
Eso, el problema que nos origina a los matemáticos es que, por ejemplo, la notación que les gusta mucho a ellos, que es esta notación de fracción, pues ellos la utilizan como si fuera una fracción. Y Feynman lo que dice es, bueno, si a nosotros nos funciona, ¿por qué nos regañan, no? ¿O por qué les parece mal? Si a nosotros nos funciona. Y de alguna manera sí tiene cierto fundamento matemático. Bueno, el problema es que los matemáticos somos demasiado rígidos en cuanto a la utilización de la notación. O sea, si lo quieren utilizar como si fuera una fracción, más bien tendríamos que hablar de diferenciales y no de la derivada. Este es el pequeño detalle. Pero les digo, si les interesa un poco más, lean o más bien chequen ahí algunas conferencias de Feynman. Seguro las encuentran en internet. Ya por ahí ya nos está compartiendo un enlace de YouTube. Yo vi esa, pero Entonces, no sé si sea a la que se refiere, profe. Este, eh, es una que de hecho justamente dice así algo como que las matemáticas y la física. Y habla justamente de la diferencia que hay entre las dos. Déjenme, ajá, la diferencia entre las matemáticas y la física. Sí, justo es esa. Pues ahí está ok, ok. Feynman, ¿no? Sí, es justo esa. Gracias por compartirla. Entonces, Sí. regresando a lo que les decía. Sí pueden utilizar ese método, aunque todavía no sabemos lo que es una diferencial y además ese método no hemos visto y no creo que podamos ver con lo apretado que vamos a andar de tiempo, no creo que podamos ver el por qué funciona la diferencial para utilizarla o en derivaciones implícitas, pero sí funciona. A final de cuentas es lo que dice Feynman. Sí, o decía más bien, si las matemáticas funcionan, ¿por qué no utilizarlas en ese aspecto funcional? Sobre todo ustedes que no están estudiando como tal matemáticas. Eso sí, hay que guardar cierto rigor. Ahora bien, ¿a qué vamos con todo esto? Bueno, pues resulta que entonces aquí el siguiente paso es despejar. Porque lo que nosotros queremos es la derivada. Ahora bien, el problema es que nosotros estamos hablando de una función que está definida implícitamente. Y la derivada va a seguir siendo aquí. Todavía no la calculamos, pero esta sigue definida implícitamente. Eso es lo malo. No por rehacerle un proceso de derivación vamos a obtener algo explícito, aunque estemos despejando. El despeje generalmente es muy sencillo, porque les decía, a pesar de que aquí las variables X o Y de repente lleven raíces, lleven fracciones, lleven logaritmos exponenciales, alguna otra función de las que no hemos visto, el despeje es un despeje lineal. Es decir, la derivada no tiene ningún exponente, no está en ninguna fracción, ya quedó aquí, multiplicando. Eso es lo bueno de la regla de la cadena. Al menos aquí queda solo en un término, a veces queda en varios términos, pero siempre solo está multiplicando y solita la derivada. No está al cuadrado, no está dentro de una raíz, no está dividiendo, nada. Entonces es un despeje lineal como tal respecto a la derivada. ¿Cómo vamos a despejar? Bueno, pues aquí, usualmente, así como lo hacemos, tenemos 2x, aquí está sumando, luego queda, lo restamos en ambos lados, queda 2x restando ahora del lado derecho. 2y está multiplicando, bueno, dividimos en ambos lados entre 2y y del lado derecho ahora nos queda dividiendo 2y. Y podemos simplificar, eso es algo que también es una ventaja que tenemos generalmente con las derivadas así, implícitamente, que a veces se simplifican. Entonces esto es menos x entre y. Y se acabó. Generalmente son derivadas sencillas, tampoco nos vamos a estar complicando tanto como vienen en algunos ejercicios, porque la idea es únicamente esta. Nosotros, detener lo que es una circunferencia mediante su ecuación, una circunferencia de radio 1 centrada en 0, 0, ahora resulta que ya vamos a poder calcular también las pendientes de las tangentes y sin estarnos metiendo con el problema de la raíz cuadrada. Porque recuerden, aquí esta función como tal es una circunferencia, pero si lo vemos como funciones explícitas, o solo es la parte de arriba o solo es la parte de abajo. Bueno, pues podemos trabajarlas como una sola mediante este tipo de derivación. Y podemos calcular las tangentes, incluso van a salir más bonitas utilizando esta fórmula,
que utilizando la fórmula de la raíz. Aquí, por ejemplo, raíz de 1 menos x cuadrada y aquí menos raíz de 1 menos x cuadrada. Pueden intentar sacar las derivadas de estas y van a llegar a algo un tanto curioso porque resulta que se parecen mucho a estas derivadas que vamos a obtener. Pero el problema es este. Cuando nosotros pasamos de lo implícito a lo explícito, de alguna manera se pierde un poco del sentido que tenía, sobre todo un sentido geométrico. Vamos a seguir viendo más ejemplos. Algunos, por ejemplo, de lo que es una hipérbola, alguna elipse, por ejemplo. Y después nos vamos a ir metiendo poco a poco en otras aplicaciones. Pero por mientras, con este ejercicio, ¿alguna duda? ¿Me podría enseñar rápido la página anterior? Listo. Gracias. Entonces, de nuevo, ¿alguna duda con este ejercicio? Entonces, menos x sobre y ya es la derivada de la circunferencia completa, ¿verdad? No solamente de una rama, nada más para Sí, de dejarlo alguna claro. manera ya esta nos sirve para cualquier punto de la circunferencia. Esta, digamos, x entre y para algún punto x, y en la circunferencia. En la circunferencia dada por x cuadrada más y cuadrada igual con 1. Entonces, aquí, otra cuestión, lo malo, digamos. Necesitamos los dos valores, tanto el de la x como el de la y. A diferencia de cuando trabajamos con una función definida explícitamente, aquí sí necesitamos los dos valores, porque si no, no vamos a poder hacer los cálculos. O si nos dan solamente uno, bueno, pues vamos a tener el problema de que vamos a tener que sustituir y hacer el despeje, aunque ya va a ser un despeje numérico, que seguramente sí vamos a poder hacer bastante bien. Pero aún así, vamos a tener algunos puntos bastante complicados en la parte de la evaluación. Generalmente, sobre todo cuando hablamos de este tipo de problemas, los puntos sobre los cuales queremos calcular la tangente van a ser puntos así, 5,7, 2,3, lo que ustedes quieran. Y si solamente nos dan la abscisa, bueno, pues vamos a tratar de investigar cuánto vale la ordenada mediante la relación original. Ok, gracias. ¿No hay de qué? ¿Dudas? Profe, entonces, ese menos x sobre y indica la pendiente de las rectas tangentes. Sí, así es. Y justamente esa es entonces una de las primeras aplicaciones que vamos a ver. Ya hasta el momento ya tenemos todo puesto para empezar a ver aplicaciones. Como les decía al inicio de la clase, lo primero que vamos a ver es el problema que detona todo el cálculo diferencial, que es el cálculo de las tangentes. También vamos a ver aplicaciones a funciones. Por ejemplo, el problema de Newton, las velocidades, porque ese es el otro problema que detonó a la derivada, las velocidades instantáneas. Pero vamos a ver que eso de velocidades en realidad tiene un aspecto muy amplio. No solamente estamos hablando del aspecto de velocidad en física, sino, por ejemplo, cuando ustedes tienen una función que representa las ganancias de una empresa a lo largo del tiempo, pues ustedes también pueden hablar de una velocidad de entrada de dinero en ese caso. Y ahí pues vamos a tener que ampliar nuestro panorama cuando hablemos de velocidades. Y las velocidades van a ser las pendientes de las tangentes. Ahí es la dualidad entre lo que es el aspecto matemático, que tiene que ver mucho con la gráfica, y el aspecto ya como funciones, que tiene mucho que ver con la velocidad. Y por lo mismo, la aceleración, por ejemplo, que es la velocidad a la que cambia la velocidad, pues va a ser un tipo de derivada. De hecho, es la derivada de la derivada, que seguramente en su curso de física ya estuvieron utilizando varias veces eso. Queda menos de un minuto, entonces vamos a dejar esto hasta aquí y nos volvemos a conectar para ver algunos ejemplos más. Yo esperaría que pudiéramos ver
Bueno, vamos a ver un segundo ejemplo. Ya no vamos a agarrar una circunferencia porque resulta ser algo pues más o menos sencillo. Vamos a tomar ahora, por ejemplo, ¿qué estará bien? Una elipse, ¿no? Aunque en realidad todo lo que tiene que ver con geometría analítica resulta ser relativamente sencillo. Lo único que tenemos que cuidar son los despejes de nuestras variables. Entonces, vamos a ver, definimos ahora a una función dada por una elipse. Una elipse, por ejemplo, centrada en, ¿dónde estará bien? En menos 2,3, radio mayor o eje mayor igual con 5, eje menor igual con 3, y pues ya nada más, es lo único que necesitamos para determinar una elipse. Ahora bien, las elipses como tal, si ustedes recuerdan, y ahí aprovecho entonces otra vez para hacerles la sugerencia, hay que ponerse a repasar todo esto de geometría analítica para cuando lleguen a su curso de matemáticas avanzadas. Ahorita realmente no lo estamos necesitando, pero cuando lleguen a su curso de matemáticas avanzadas, resulta que ustedes lo que van a hacer en ese curso es tener el plano complejo. Entonces aquí, por ejemplo, tienen a los reales y aquí a los imaginarios puros, como les llaman a veces. Y entonces tienen ustedes una función f y esa f los va a mandar a otro lugar. Por ejemplo, si ustedes tienen aquí una circunferencia, resulta que hay funciones que los mandan a una recta. Aquí igual, en R, cruz y R. Es decir, de los complejos a los complejos. Son transformaciones bastante extrañas. Y lo que hacemos generalmente en ese curso es esto, analizar de qué manera se transforman elipses en rectas o en circunferencias, circunferencias en rectas o en otras elipses, o a lo mejor se transforma en una hipérbola, no sé. Pasan cosas bastante extrañas con las funciones ya de variable compleja. Hay transformaciones bastante raras, por ejemplo estas, circunferencias, que ustedes las cortan y las estiran y se convierten en una recta. Cosas bastante extrañas. Donde a lo mejor, por ejemplo, conservan uno de sus puntos. Digamos, a lo mejor conservan, no sé, este de acá. Pasan cosas raras ahí en mates avanzadas. Pero entonces, la sugerencia, aprovechando que estamos viendo un poquito de analítica, pónganse a repasar geometría analítica. Vamos a ver entonces. Estamos diciendo que es una elipse centrada en este punto, horizontal, de preferencia, aunque puede ser vertical también. ¿Y cómo la representamos entonces? Si ustedes recuerdan, esto es x menos 2, o sea, x más 2 al cuadrado, entre el eje mayor al cuadrado, que sería 25, más, ahora y menos 3 al cuadrado, entre el eje menor al cuadrado, que es 9 ahora, todo igual con 1. Ahora bien, esto lo podemos derivar así, ya directamente, o podemos desarrollar la función. Así que esto es en forma ordinaria, lo vamos a mandar a forma general. De manera general, ¿qué es lo que recuerdan que tenemos que hacer? ¿Cómo pasamos de la forma ordinaria a la forma general? ¿Alguien No recuerda en su... debemos, debe estar igualada a cero y no debe tener raíces, bueno, fracciones. Ajá, en términos generales, lo que tenemos que hacer es desarrollar los binomios. De preferencia no debe haber fracciones, todos los coeficientes deberían ser enteros. O en el caso de las hipérbolas, de repente también aparecen raíces. Las raíces no hay cómo quitarlas, pero cuando menos no debe haber fracciones y debe estar igualada a cero. Entonces, haciendo todo el desarrollo y recordando esas pequeñas reglas, lo que podemos ver es lo siguiente. Aquí, no hay mínimo común múltiplo entre 25 y 9. Entonces, va a ser un producto cruzado. Así que vamos a tener aquí 9x cuadrada. Luego, con la y va a ser 25y cuadrado. Y después vamos con los términos lineales. En este caso, la x saldría con 4x por el 9. Nos daría más 36x. Luego la y sería menos 6 por 25, es decir, menos 150y. Y el término constante resulta ser el más complicado,
Porque aquí entonces sería 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, pero cada uno multiplicado por el coeficiente, el denominador contrario. Entonces 4 por 9 nos da 36, 9 por 25, ¿cuánto nos daría? 225 creo, ¿verdad? Sí, Entonces 225 más los 36 que llevábamos, ¿cuántos serían? O bueno, podemos hacer lo siguiente. 261. Muy bien. Podemos hacer también lo siguiente. Aquí son los 4 que salen de este por 9, nos da 36. Y ahorita van a ver por qué lo estoy haciendo así ahora. 25 por el 9 nos da 225, habíamos dicho. Pero el problema es que del lado derecho, ahora como nosotros hicimos el producto cruzado, pues también deberíamos multiplicar de hecho por los dos, tanto por el 25 como por el 9, y nos da entonces 225, lo cual hace que se cancelen estos dos. Y al final nos queda más 36. Entonces, eran 261, pero le restamos los 225 que hay del lado derecho y regresamos al 36. Y ya tenemos esto. Ahora bien, podrían decir ustedes, bueno, pero estamos trabajando de más. Pareciera que sí, pero en realidad lo que va a pasar es que esta función ya desarrollada, igualada a 0, va a ser más fácil de derivar, porque se trata de un polinomio, aunque es un polinomio en dos variables. Entonces, vamos a derivar el de la derecha. Derivamos ahora. Nada más déjenme cerrar esto que de repente se abre. Derivamos esta, la de la derecha. ¿Cómo nos va a quedar? Bueno, vamos derivando paso por paso. Si quieren, podríamos ir escribiendo cada uno, o ya sabemos cómo se comporta cada derivada. Derivada de 9 por x cuadrada sería 9 por 2, nos da 18, y el exponente ahora solo queda así, x a la 1. Más, aquí, siempre que veamos a la y, vamos a tener cuidado de que al derivar la función que lleva a la y, vamos a escribir de manera explícita y se queda indicada la derivada de y respecto a x. Entonces, derivamos y cuadrada. Baja el 2 por el 25 nos da 50, la y como hicimos la derivada de la variable y, es derivada de y respecto a x, de la función implícita. Más derivada de 36x nos da 36, derivada de 150y nos da menos 150, pero como estamos derivando a la variable y, pues escribimos y dejamos indicada la derivada de y respecto a x. Más 0 igual con 0. Y aquí nuevamente, ¿qué es lo que va a pasar? Si se fijan, tenemos a la derivada ahora en dos lugares. Entonces, en este tipo de ocasiones lo que vamos a tener que hacer es primero agrupar y empezar a hacer el despeje. Lo que podemos ir haciendo ya desde el primer paso es, déjenme cambiar de color, todo lo que está sumando y que no está multiplicando a la derivada de y respecto a x, pues ya lo vamos despejando. Entonces nos queda así, despejamos. Nos va quedando menos 18x y luego menos 36. Y del lado derecho agrupamos y factorizamos de tal manera que nos queda la derivada de y respecto a x, ya solamente con la parte de la factorización. Y serían 50y y menos 150. De tal manera que, terminando el despeje, nos queda ¿quién? Ahora sí, menos 18x menos 36 entre 50y menos 150. Y aquí nuevamente el detalle de que podemos hacer varias simplificaciones. Todos son pares. En la parte de arriba podríamos factorizar el signo. Entonces nos quedaría como que, como menos. Aparte de que se puedan dividir entre 2, ¿hay algún otro? No, ¿verdad? Porque el 50 es 2 por 25. Entonces parece que no. Factorizamos el menos. Arriba nos queda 9y menos 4. No, ¿qué estoy haciendo? Menos 18.
Y en la parte del denominador, también entre 2, nos quedarían 25y menos 75. Y ya esto sería entonces nuestra derivada. En este caso, pues ya salió mucho más. Profesor, ¿no te daría más 18? Eh, sí, más 18 y además aquí es una X, ¿no? Sí. Déjame borrar porque ya quedó muy rayoneado esto. X y 18, ahora sí. Gracias. Y entonces, cuando necesitemos la pendiente de algún punto de esta elipse, la pendiente de la tangente a un punto de esta elipse, vamos a utilizar directamente esta fórmula. Aquí vale la pena recordar lo siguiente. Nosotros podemos intentar expresar de manera explícita a esta función. El problema es que si en el caso de la circunferencia se veía feo porque salía una raíz, pues aquí sale todavía peor. Porque ahora sería la y igual con más menos una raíz cuadrada de 1 menos x más 2 al cuadrado entre 25. El 9 que aquí está dividiendo, aquí quedaría multiplicando, entonces déjenme hacer más espacio. Y primero además, a ver. Ajá. Aquí el 9. No, pero quedaría por dentro, ¿no? Quedaría así. Todo esto por 9. Esto que está sumando queda restando. El 9 que está dividiendo queda multiplicando. El cuadrado se convierte en raíz. Y el 3 ahora queda sumando. Así. Ahora sí ya. Y pues en principio sí podemos hacer la derivada. No hay ningún problema, ¿no? Ya tenemos nuestras fórmulas y todo. Pero de estar haciendo derivadas únicamente de polinomios con exponentes enteros, los coeficientes y hacer un despeje, a tener aquí una raíz y aparte dentro de la raíz un cuadrado, pues esto se vuelve ya bastante engorroso. Ah, y aquí más y menos, porque es lo que tenemos que considerar, las dos ramas de la elipse. Entonces, preferimos trabajar directamente con la función implícita. ¿Dudas? Ahí, ¿me puede repetir de dónde sacó el 150? El 150 es el de la Y. Entonces, aquí, el binomio al cuadrado de Y menos 3 al cuadrado nos daría primero la Y cuadrada, luego el doble del primero por el segundo, que sería menos 6. Menos 6 por 25 nos da 150. Y con el Ah, signo negativo. entonces se usa el coeficiente, el segundo coeficiente del binomio al cuadrado. Yo pensé que Así estaban es. ocupando el tercero, por eso pensé que estaba mal. Ok, No. Para el tercero, de hecho, ocupamos estos que aparecen aquí. ok. Sería, por ejemplo, el segundo al cuadrado es 4 por 9, nos da 36. Aquí, el segundo al cuadrado es 9 por 25, nos da 225. Y este 1, en realidad aquí el producto cruzado, que nunca se les olvide, en realidad es multiplicar por los dos. 25 por 9, por todo esto. Ahora bien, pareciera que se están cruzando los productos, porque aquí tendríamos 25 por 9 entre 25, pues aquí solamente queda el 9. Y del otro sería 25 por 9 entre 9, pues solamente queda el 25. Por eso pareciera que se están cruzando los productos. Pero en realidad, no se les olvide nunca, aquí este 1 tendría que ir entonces multiplicado por los dos, porque en realidad es multiplicar por los se cruzan. Pero del lado derecho pues no hay nada que cruzar, multiplicamos por los dos. Son pequeños detallitos en los que siempre hay que tener cuidado. ¿Dudas?
En el paso final, bueno, es que se me trabó un poco, solamente simplificó la fracción, ¿verdad? Sí, solamente como todos son pares, factorizamos el signo del numerador, por eso solamente hay un signo ya de toda la fracción, y todos los coeficientes son pares, entonces dividimos entre 2 cada coeficiente. Ok, gracias. Profesor, ¿Qué pasó? este, ¿y esa pendiente de la recta tangente es de cualquier punto de la elipse? Bueno, es que en esta no es concentro en el origen, pero ¿sería de cualquier punto o de un segmento de la elipse? No, es de cualquiera. Aquí pasa lo mismo que con la circunferencia. Como estamos trabajando de manera implícita, el problema es que necesitamos los dos valores, tanto el de la X como el de la Y. Esa es la desventaja que tenemos, porque pareciera que todo es pura ventaja, que todo es muy bonito y por qué no siempre lo hacemos así. Pero al menos en el caso de la función definida explícitamente, si solamente nos dan el valor de la X, bueno, sustituimos directo y la misma función nos dice cuánto vale la Y. Pero la derivada es un horror. Mientras que si lo hacemos de manera implícita, entonces la derivada a lo mejor se ve más sencilla, pero el problema es que sigue dependiendo de las dos variables, a diferencia de antes. Y entonces seguimos necesitando los dos valores, tanto el de la abscisa como el de la ordenada. Además, aquí, si yo les dijera, por ejemplo, evaluar en 0,0, pues qué bonito, ¿no? Pues sí, pero este 0,0 ni siquiera pertenece a la elipse. Entonces, ese es otro problema que a veces tenemos con nuestros ejercicios. Que de repente vemos un problema y nos dicen, evalúa en tal punto de la elipse. Bueno, pero si no es ni siquiera un punto. Lo primero que tendríamos que checar es, ¿realmente este punto que nos están dando pertenece a la elipse? ¿Sí o no? Y si sí pertenece, bueno, ahora sí, con toda la confianza del mundo, hacemos el cálculo y obtenemos la pendiente de la tangente. Pero lo primero tendría que ser evaluar si de verdad estamos en un punto. Era como lo que, bueno, como lo que Ajá. pasaba cuando queríamos sacar un límite, pero ni siquiera había función, ¿no? O una asíntota, pero ni Exactamente. hay función. Exactamente, algo parecido. Nunca hay que perder de vista ese aspecto. Estamos trabajando con una función. La función debería poderse evaluar. Si no se puede evaluar, pues, no tiene ningún sentido que trabajemos en ese punto. Igualito. Bastante buena la analogía. De hecho, por ahí en algunos ejercicios, no sé si viene en esa lista que les dejé o viene en una lista de límites de las del parcial pasado, viene una función como esta, donde es así. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. F de X igual a, por ejemplo, 1 menos X cuadrada. Aquí más y nos ponen X cuadrada menos 1. En los dos casos, esto es para empezar una circunferencia, pero lo están juntando con esto que esto resulta ser una hipérbola. El problema, ya de verlas como si fueran una suma, es que pregúntense lo siguiente y hagan el cálculo si quieren. ¿Cuál es el dominio de esta función? De toda la función. Y No van es- a llegar a algo bastante curioso. Ajá. bueno, la de la primera sé que es de -1 a 1, ¿no? La segunda no sea lo mismo. Creo que no, ¿verdad? No, Ok, la calculo. Es la intersección de ambos dominios, ¿no? Bueno, del dominio de exactamente. ambas. Sí, sí, cuando se trata de una suma, en principio es la intersección de cada una por separado. Y se van a dar cuenta de algo muy curioso. Pues, es una función así que se ve muy fea, a lo mejor se ve interesante, quién sabe, pareciera que está conjugando una circunferencia con una hipérbola. Podemos decir mucho de ella, pero resulta que como función se comporta pues muy simple, porque solamente son dos puntos. Como decía su compañero, el de la primera, esta va cerrado de -1 a 1. Ahí podemos evaluar sin ningún problema. El problema de la segunda es que va desde menos infinito hasta -1 cerrado, unión, desde el 1 cerrado hasta infinito. Porque resulta que si a ustedes se les ocurre a algo que está entre -1 y 1, abierto, restarle -1,
bueno, elevarlo al cuadrado y restarle -1, eso es algo negativo. Y pues va a ser entonces una raíz de algo negativo. Entonces solamente está definida en quiénes, en -1 y 1. Por más que queramos decir, ay, no, qué bonita función, esta se las voy a dejar en un examen y está muy difícil y lo que sea, pues como función está muy fea. Y fea en el sentido de que no sirve para mucho. Solamente está definida en 2 valores. E incluso en esos 2 valores, ¿cuánto vale? ¿Cuál es el rango de la función? Sería 0, ¿Cuánto ¿no? vale? Exactamente. Resulta que no solamente el dominio es muy pequeñito y solo consta de 2 valores, el rango es incluso más pequeñito y solamente consta de 1. Entonces, regresando a lo de la observación que hacemos hace un momento, las funciones tienen que funcionar para algo. Todo lo que nosotros estamos viendo tiene como objetivo que ustedes lo utilicen en algún momento. Por ejemplo, para modelar algún problema, resolverlo computacionalmente, o bien si tienen algún problema que se aproximen mediante una función, a lo mejor no que lo modelen, pero sí que den una aproximación mediante una función, y la función pues debe tener un dominio que corresponda tal vez con el experimento, un rango que abarque la mayoría de los valores, aunque sea. Si nosotros hablamos de funciones nada más por hablar de funciones, se pierde todo el sentido práctico. Por ejemplo, esta. Pues sí, se ve muy bonita y todo lo que quieran, pero como tal, incluso la podríamos definir mejor como quién, como -1, así como parejas ordenadas, -1,0 y 1,0, y nos evitamos estar haciendo todo esto. Y como derivada también, pues está horrible, ¿no? Podríamos derivarla y encontrar que de todas maneras la derivada igual solamente está definida en estos 2 valores. E incluso a lo mejor ni siquiera en ellos. Entonces, nunca hay que perder este aspecto. Sobre todo ustedes que no son como tal matemáticos, lo que nos interesa es la parte práctica. No nos interesa estar ahí metiéndonos a estudiar funciones nada más por estudiarlas. Debe haber un objetivo y el objetivo es que las utilicen. Esto, por ejemplo, a veces se nos olvida cuando estamos en ecuaciones diferenciales. Porque resolvemos la ecuación diferencial y ya muy contentos de que sí tuvo solución y todo. Y cuando calculamos el dominio de la función resulta que es algo así. Entonces, pues, como solución está muy fea, ¿no? Como que sin chiste. Nos llevamos 2 días resolviendo la ecuación diferencial para encontrar que la solución es algo como esto. Pues realmente no tiene mucho sentido. Pero bueno, también eso ya depende de cada persona, la opinión que tenga. Vamos a ver un segundo ejemplo. Pero para ese segundo ejemplo, bueno, al menos en esta sección, y por cierto, no estoy grabando. Recording in progress. Una disculpa. Bueno, el ejercicio de todas maneras está relativamente sencillo. Vamos a borrar esta parte de aquí que no tiene que ver con el ejercicio, para que de todas maneras cuando lo suba a Classroom como PDF, se queden solamente con lo que nos interesa, ¿no? Con la parte de la derivación. Así. Entonces, de una vez, lo voy a guardar. Y vamos a ver un segundo ejemplo. Les decía, perdón, bueno, ya sería el tercer ejemplo de esta clase. Y vamos a empezar a mezclar las funciones. Y para eso, esto ya no va a ser algo de geometría analítica como tal. Podríamos verlo si ustedes recordaran o si hubieran visto en su curso de geometría analítica la parte de cambio de coordenadas. Porque este tipo de ecuaciones como la que voy a poner ahorita, por ejemplo, x cuadrada más xy más, vamos a cambiarlo un poquito, y cúbica, igual con, ¿qué le pondremos de este lado? ¿Qué estará bien? ¿Qué estará bien? Con 3, así nada más. Cuando nosotros multiplicamos ahora las variables, resulta que la geometría analítica sufre un cambio bastante severo, además de que aquí ya estamos hablando de una variable al cubo. La geometría analítica, al menos en nivel medio superior, únicamente abarca a las cuadráticas. Entonces esto pues ya se escapa de lo que es esa geometría analítica.
Pero les decía, el problema con el producto X por Y es que nos origina cosas un tanto extrañas. Vamos a ver entonces, nos vamos a ir aquí a Chrome y vamos a abrir GeoGebra. Y entonces aquí en GeoGebra vamos a graficar esa función para ver de qué se trata. Aquí entonces ponemos, era x cuadrada, luego más xy más y cúbica, todo igual ¿con qué habíamos puesto? ¿Con 1? Con 3. 3. Con 3. Y ahí está. Toda rara, fea, ¿no? Bueno, pues igual y no necesariamente fea, pero sí está bien rara. Y aquí podemos empezar a notar situaciones un tanto extrañas. Por ejemplo, esto, pues pareciera que se comporta bastante bien como función. Si nosotros utilizamos lo de la regla vertical, pues aquí solamente corta en un punto, en un punto, en un punto, por acá también, aquí también. El problema empieza a suceder acá, porque por ejemplo aquí en este punto en realidad corta en 3. No solamente en 2, sino que corta en 3. Entonces, de manera estricta, no es una función. Es una relación. Ahora bien, como les decía, cuando nosotros vemos el otro aspecto de la geometría analítica que tiene que ver con las coordenadas polares, si nosotros hacemos un cambio de coordenadas, a lo mejor esto resulta que sí ya es una función de el radio o de r, que es la distancia al origen, respecto al ángulo. Y el ángulo pues lo podemos variar no solamente de 0 a 360, sino que el ángulo en realidad es de menos infinito, infinito también. En las coordenadas polares resulta que tenemos entonces otro tipo de geometría, donde pareciera que lo que no es función, resulta que sí es función. Vamos a ver, vamos a tratar de buscar algún ejemplito, sobre todo de esos que se llaman folios. Los folios, como lo dice el nombre, son hojas. Entonces hay unos ejemplos muy bonitos, por ejemplo, hay unos que vienen aquí, pareciera que tienen una asíntota así, de repente aquí dan como que una vuelta y luego se siguen de nuevo sobre la asíntota. Entonces estos resulta que sí son funciones, hablando en términos de lo que es cambios de coordenadas o en coordenadas polares. Ahí sí, a una sola, a un solo radio R le corresponde solo un ángulo teta. Pero pues ya es con otro sistema de coordenadas, no con el que usualmente utilizamos. Entonces, bueno, la idea de este ejercicio es ver qué es lo que pasa con este tipo de funciones, sobre todo cuando multiplicamos las dos variables entre sí. Y la parte de la derivada pues sigue funcionando igual. Vamos a regresar entonces a nuestro pizarrón. Y vamos a ver aquí entonces. Derivamos. Y para hacer la derivada, aquí comenzamos con la parte de los polinomios, las potencias tanto de x como de y. En el primer caso tenemos 2x más, en el segundo caso tenemos 3 por y cuadrada, y como estamos derivando a la y, es derivada respecto a x de la variable y. Del lado derecho tenemos una constante, derivadas de las constantes son 0. ¿Por qué lo estoy haciendo por partes? Porque aquí, otra vez, muy importante, tenemos un producto de dos funciones o de dos variables. Y entonces, en ese caso, resulta que tenemos que utilizar la derivada de un producto. ¿Cómo es la derivada de un producto? Podríamos pensarlo como la derivada de la primera por la segunda. Entonces, solamente nos da y. Vamos a ponerlo así, entre paréntesis y subrayado para destacar que viene de aquí. Más, ahora, la primera por la derivada de la segunda, pero en este caso es x por derivada de y respecto a x. Entonces, en este caso, tenemos que seguir utilizando nuestras fórmulas, solo que no se nos olvide
que cuando derivamos algo que ya lleva a la y, tiene que salir la derivada de y respecto a x y se queda indicada. Y en este caso es un producto. Lo podríamos ver como dos funciones. Esto es x por f de x. Solo que en principio no sabemos cómo se comporta esa f de x. Y bueno, lo que nos resta es lo mismo que en los demás. Ahora, ya que derivamos, despejamos. Y para la parte del despeje, pues procedemos igual. Tenemos de y en dx, o bueno, perdón. Vamos a hacerlo por pasos mejor. De y en dx, o derivada de y respecto a x, todo lo que está sumando, que no tiene multiplicando a la derivada, del otro lado debería quedar restando. Entonces es menos 2x menos y. Y del lado izquierdo factorizamos precisamente esta derivada y nos va a quedar x más 3y cuadrado. Y el despeje pues ya queda muy sencillo. Y solamente va a ser igual, podemos factorizar el signo, 2x más y en el numerador y en el denominador x más 3y cuadrado. Y ya, tenemos nuestra derivada. De una función ya bastante rara, incluso ya la vimos en el plano cartesiano, que se ve bastante extraña. Y también en esas funciones a veces es importante conocer cómo se comporta la derivada, cómo se comporta la velocidad instantánea. Ahí, por ejemplo, vamos a regresar tantito a la gráfica. Esto, por alguna razón, podría representar en un plano, si ustedes tomaran una foto cada milisegundo de una partícula, representa la posición de esa partícula. Y entonces podemos calcular la velocidad de ella, sabiendo cómo se comporta de manera implícita. ¿Dudas? Vamos a regresar al pizarrón. ¿Dudas? No. Profesor, entonces, ¿qué era un folio? Un folio es, como lo indica el nombre, es una hoja. Al menos hablando en etimologías griegas, es una hoja. Y los folios en el plano cartesiano generalmente representan funciones R, f de teta. Así. R igual a una función del ángulo. Y, por ejemplo, un folio muy sencillito son unos que vienen así. Tenemos por acá una asíntota, el que les dibujaba hace rato. Tenemos una asíntota y de repente aquí como que se acerca, se acerca, se acerca. Llega, digamos que, por ejemplo, al 1,1 y da la vuelta. Y hace entonces la forma de una hoja. Por eso se llaman folios, porque parecen hojitas. Y estos no son los únicos. También tenemos algunos otros bastante bonitos que se llaman folios de varias hojas, que lo que hacen son formar florecitas. Pero en realidad esas florecitas resulta que sí siguen cierto movimiento, así como lo estoy trazando yo incluso en el pizarrón. Van siguiendo cierto ciclo. Pero estas, les digo, son aquí teta y R. Son diferentes sistemas de coordenadas. Ok, sí, es que me acuerdo que lo vi en un libro que era, bueno, que decía de la derivación implícita y te ponía el ejemplo del polium de Descartes. Ajá. De Entonces, hecho, por no eso. sé si el de Descartes sea precisamente el que les puse primero. No recuerdo la verdad el nombre. Pero sí, son toda una familia de funciones que se llaman así, folios. Y son, pues, viene del griego, ¿no? De hojas. Eso se ve en análisis vectorial, ¿no? O en... Sí, sí, de hecho, cuando ven funciones, eh, ¿cómo se llaman estas? Las que definen mediante una variable t. Paramétrico. paramétricas. Paramétricas, exactamente, gracias. De hecho, esa sería, por ejemplo, otra forma, ¿no? Nosotros tenemos dos funciones, la x en términos de t, la y en términos de t, que a final de cuentas utilizan una tercera variable para definir lo que son las coordenadas de una figura.
Y ahí, por ejemplo, tendríamos que derivar respecto a la t, lo cual ya es algo un tanto extraño, ¿no? Hay todo un campo de estudio dentro de lo que es esto del cálculo, en varias variables, funciones paramétricas, en diferentes sistemas de coordenadas, porque este no es el único. Ustedes ya en su curso de análisis vectorial seguramente están viendo ya coordenadas esféricas, coordenadas polares, etc. ¿Dudas? No, Bueno, voy a buscar algún video de YouTube donde hablen mucho más de lo que son los folios para que si tienen esa curiosidad o incluso buscar en el Stuart, yo recuerdo que vienen, en el Larson también vienen algunos ejemplos bastante bonitos de lo que son los folios. Y como menciona su compañero, ahí tratan un poco lo que es la derivación implícita también, o derivación en términos de variables auxiliares. Por ejemplo, una t o una teta o alguna otra variable. Bueno, si no hay ninguna duda, nos desconectamos entonces, dejamos la sesión hasta aquí. Pero primero en el chat, por favor, vayan poniendo su asistencia, ponen presente y preguntan que cómo se llama